El sol caía a plomo sobre la plaza polvorienta de San Miguel del Desierto, un poblado olvidado por Dios, entre colinas secas y caminos de piedra roja. El aire olía a miseria, a sudor seco, a maíz quemado por la sequía. No había canto de aves ni risas de niños, solo el sonido hueco de pasos cansados sobre tierra resquebrajada. Isabela caminaba descalza, con la piel tostada por el sol y los labios partidos por la falta de agua. Sus ropas colgaban como trapos sucios sobre su delgado cuerpo. Tenía 19 años, pero en su rostro se leían décadas de hambre. Sus brazos delgados, extendidos como ramas secas, temblaban al pedir un pedazo de pan. Nadie la miraba, nadie la escuchaba, como si su existencia doliera demasiado para ser reconocida. En el borde de la plaza, frente a la iglesia cerrada desde hacía años, se sentó en el suelo con la espalda contra una pared caliente. Observó a un grupo de mujeres que salían de la panadería del señor Andrade con bolsas pequeñas protegidas como tesoros. Se acercó con timidez, sin palabras, con las palmas hacia arriba. Una mujer la empujó. Otra murmuró ladrona y siguió caminando. Isabela no dijo nada. Apretó los labios, aguantó las lágrimas. Un niño la miró desde lejos. Tenía las mejillas sucias y los ojos grandes como lunas llenas. Se acercó con una tortilla medio comida en la mano, pero su madre lo sujetó del brazo con fuerza y se lo llevó. «No te acerques a esa loca», le dijo. Isabela bajó la cabeza. Sentía los brazos vacíos, como si le hubieran quitado algo más que comida, como si le hubieran arrancado el derecho a existir. En ese momento, una figura se detuvo al otro lado de la plaza. Era un hombre alto, delgado, de piel cobriza y cabellos largos sujetos por una tira de cuero. Vestía pantalones de manta y un chaleco de piel curtida. Tenía la mirada de quien ha visto morir a muchos. A su espalda, envuelto en un rebozo desgastado, llevaba a un bebé dormido. El hombre no se movía, solo observaba. Había en sus ojos una mezcla de pena y decisión. Isabela sintió su mirada como una brasa en la nuca. No entendía por qué, pero no podía apartar la vista de él. El pueblo se volvió silencio. Los pocos que aún transitaban fingían no verlo. El hombre cruzó la plaza en línea recta. Nadie lo detuvo. Nadie le habló. Cuando estuvo frente a Isabela, se inclinó sin decir palabra y con una delicadeza asombrosa colocó al bebé en sus brazos. Ella no reaccionó de inmediato. Sintió el calor del niño sobre su pecho, su respiración pausada, su corazón latiendo con fuerza. Quiso devolverlo, protestar, preguntar, pero no tuvo voz. El hombre se incorporó, la miró una última vez y se alejó por la calle angosta entre casas de adobe hasta desaparecer tras una esquina. Isabela parpadeó, aturdida. El bebé abrió los ojos, la miró con calma y luego volvió a dormirse. La sensación era abrumadora. Sus brazos vacíos ahora estaban llenos, y no sabía qué hacer con eso. La gente comenzó a murmurar. Algunas mujeres se persignaron. «Brujería», dijo una anciana. «Esos indios siempre hacen cosas raras». Un hombre escupió al suelo. Ese apache loco dejó su engendro con la mendiga. Pero nadie se acercó. Nadie le quitó al niño, como si temieran lo que representaba. Isabela se levantó lentamente. El bebé no lloraba, no se quejaba. Era como si supiera que estaba en su lugar. Con pasos inseguros, caminó hacia el borde del pueblo. Pasó frente al pozo seco, frente a la escuela abandonada, frente al cuartel militar cubierto de moho. Nadie la detuvo. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de un rojo sangriento. El calor seguía, pero el aire era distinto, pesado, como si algo estuviera por cambiar. Al llegar al arroyo seco, Isabela se detuvo. Miró al niño, que ahora dormía profundamente. Sus facciones eran delicadas, su piel morena, su cabello oscuro como la noche. Tenía una pequeña cicatriz en la frente, como un rayo detenido. «No sé quién eres», murmuró Isabela, «pero te juro que no te voy a soltar». Y en ese momento, por primera vez en años, sintió que tenía un propósito. La noche cayó sin aviso sobre el desierto. El viento arrastraba arena entre las calles vacías, silbando secretos entre los techos de teja rota. Isabela se acurrucó bajo un árbol torcido a las afueras del pueblo, el bebé envuelto contra su pecho. Había intentado encontrar al hombre, pero ni rastro.
Preguntó en voz baja a dos ancianas, pero una le cerró la puerta y la otra fingió estar sorda. Nadie quería hablar de lo que había visto. Nadie quería saber. El niño respiraba tranquilo. Su calor era una bendición en medio de la noche helada. Isabela no durmió. El miedo la mantenía alerta. ¿Y si regresaba por él? ¿Y si era una trampa? ¿Qué clase de hombre entrega un hijo así, sin una palabra? El amanecer la encontró con los ojos abiertos y el cuerpo entumecido. Decidió volver al pueblo. Tal vez alguien había visto al apache. Tal vez había una explicación. Caminó hacia el mercado esperando respuestas, aunque en el fondo sabía que no las habría. Una mujer joven, de rostro amable, se le acercó con una jarra de leche tibia. Sin decir nada, se la ofreció. Isabela la aceptó con una reverencia muda. El niño bebió con avidez. «¿Cómo se llama?», preguntó la mujer. Isabela se quedó en silencio. No lo sabía. El niño era un misterio sin nombre. Esa tarde, sentada sobre una piedra, vio a un grupo de hombres murmurar frente al cuartel. Uno de ellos señaló hacia ella. «Es la que lo cuida», dijo. «El hijo del indio». Otro frunció el ceño. «Deberíamos entregarlo. Si lo buscan, nos traerá problemas». Isabela se alejó con rapidez. Las palabras la perseguían. ¿Quién lo buscaba? ¿Por qué? Caminó hasta la iglesia cerrada y se sentó en las escaleras. Observó el rostro dormido del bebé. Tenía algo sereno, una quietud extraña, como si supiera que el mundo lo temía, pero él no temía a nada. Un viejo se le acercó. Tenía la espalda encorvada y un bastón de madera lisa. Lo vi a él, al apache. Se llama Tenoch. Viene del norte, de las tierras de los Chiricahua. No es cualquiera. Es hijo de un jefe. Ese niño no es un abandono. Es una ofrenda. Isabela sintió un escalofrío. ¿Ofrenda? El anciano asintió. Dicen que nació bajo un cometa, que su madre murió al parirlo, que los ancianos leyeron en su cicatriz un destino terrible. Por eso lo entregaron, para cambiar la historia. Las palabras retumbaban. ¿Una ofrenda? Una maldición. No entendía nada, pero algo dentro de ella se negó a soltarlo. No importaba el origen, no importaba el pasado. Ese niño ya era suyo. Al anochecer, mientras buscaba leña seca, se encontró con un grupo de mujeres sentadas junto al fuego. Al verla con el bebé, la más anciana alzó la voz. «Tienes mirada de madre, aunque no hayas parido. Él no tiene nombre, ¿verdad?». Isabela negó con la cabeza. «Entonces dáselo tú. El que nombra ama». Isabela bajó la vista, acarició la frente del niño. Pensó en todo lo que había perdido, en todo lo que aún no entendía. «Iyari», dijo con voz firme. «Así se llama. Iyari». Las mujeres asintieron en silencio. Una de ellas sonrió. «Corazón, le diste un nombre bueno». Esa noche durmió por primera vez en paz. Soñó con fuego, con lobos, con un niño que caminaba entre las llamas sin quemarse. Al despertar, Iyari la miraba con ojos abiertos. No lloraba, no pedía, solo observaba. Pasaron los días. Iyari crecía fuerte, curioso. Isabela recogía raíces, pedía sobras, aceptaba limosnas. Algunos la ayudaban, otros la despreciaban, pero ya no pedía para ella, pedía para él, y eso cambiaba todo. Una tarde, en la plaza, una carreta llegó desde el sur con soldados federales. Buscaban indios, rebeldes, decían, insurrectos. Registraron casas, revisaron caminos. El teniente habló con el alcalde. Nos informaron que uno de ellos dejó un hijo aquí. Es peligroso. Debemos llevarlo. Isabela escuchó desde lejos, el corazón latiendo como tambor de guerra. Sabía que venían por Iyari. Sabía que no podía quedarse. Esa noche preparó un pequeño atado con pan duro, agua y una manta. No sabía a dónde ir, pero tenía que moverse. No podía entregarlo. No podía permitir que lo separaran de ella. Mientras envolvía al niño, una anciana se acercó y le dio una bolsita de cuero. Caminos hay muchos, pero si sigues el de la luna, llegarás a las montañas. Allá hay quienes no olvidan. Allá tal vez te escuchen. Isabela la miró con gratitud. No dijo adiós. Solo caminó con Iyari en brazos hacia la oscuridad que comenzaba más allá del pueblo. El viento nocturno del desierto era un cuchillo invisible. Cortaba la piel, secaba la garganta, hacía crujir las ramas de los mezquites como huesos quebrados.
Isabela caminaba sin mirar atrás. Llevaba a Iyari envuelto en su manta, pegado al pecho, como si su calor pudiera alejar el miedo. Cada paso era una decisión, cada sombra, una amenaza. Al salir del pueblo, se internó en un sendero olvidado, siguiendo la dirección que le dio la anciana. Donde la luna toque primero, ahí es. Y allí fue. A veces a tientas, otras guiada por el reflejo plateado sobre las piedras. El primer día no comió. El pan se lo dio al niño. La poca agua se la repartieron. Iyari no lloraba, pero su respiración era débil. Isabela murmuraba canciones antiguas, aprendidas de su madre, para mantenerlo despierto. Sentía que si él dormía mucho, algo lo podía llevar. El segundo día llegaron al lecho seco de un río. Allí descansaron bajo un árbol viejo, sus ramas como brazos cansados. Isabela trató de sacar agua raspando la tierra con las manos. Solo halló polvo. El sol caía sin piedad. Vio una serpiente a lo lejos, inmóvil. No supo si era un presagio o una amenaza. Avanzó hacia las montañas. La tierra cambiaba, menos llana, más áspera, el aire más fino. En la noche escuchó aullidos. Los lobos del norte. Sabía que olían el hambre, el miedo. Encendió una pequeña fogata con ramas secas. Sostuvo a Iyari en brazos toda la noche. No durmió. No podía. El tercer día tropezó con una piedra y cayó. Rodó por una pendiente. No soltó al niño. Se raspó las piernas, sangró, pero él estaba ileso. Cuando logró ponerse de pie gritó de rabia, de dolor, de impotencia. ¿Por qué a mí? La única respuesta fue el silencio inmenso de las montañas. Recordó entonces algo que su padre le decía de niña. Cuando no sepas qué camino seguir, sigue el que te duela más. Ese es el que vale. Y siguió caminando. Pasaron horas. El cielo cambió de azul a púrpura. El aire olía a tierra húmeda. Finalmente, vio algo a lo lejos, una choza hecha de barro y ramas. No sabía si era real o un espejismo. Se acercó con cuidado. Una mujer anciana, de piel arrugada como corteza de encino, la observó desde la entrada. No preguntó quién era. No la juzgó. Le hizo una seña con la mano. Isabela se acercó. La mujer la guió dentro. Había una olla con agua caliente y una manta limpia. Le dio una taza. Isabela la bebió con manos temblorosas. El líquido sabía a maíz y a milagro. «No eres la primera que corre», dijo la anciana con voz baja, «pero sí la primera que llega con los brazos llenos». Isabela no entendía, pero no preguntó, solo agradeció. Le contó entre susurros lo que había pasado. La anciana asintió. «Ese niño no es cualquier niño, lo sabes, ¿verdad?». Isabela asintió. «Pero no me importa, es mío». Esa noche durmieron bajo el mismo techo. El fuego ardía lento. Afuera el desierto callaba. Iyari respiraba en paz. Isabela soñó con su madre, su padre, con el día en que los perdió por el cólera. Recordó la sensación de vacío, de ser nadie, y ahora, por primera vez en años, sentía que era alguien. Al amanecer, la anciana le dio un costal pequeño con tortillas, frijoles secos y un puñito de sal. «Sigue hacia el norte», le dijo. «Cruza el cañón del silencio. Ahí están los que buscan cambiar lo que fue». «¿Quién?», preguntó Isabela. «La sangre antigua, los que aún recuerdan su nombre». El viaje continuó. El paisaje era más agreste. Montañas como dientes, cactus como centinelas. El sol ya no era enemigo, sino guía. Iyari comenzó a balbucear sonidos. Sonreía a veces. Isabela lo miraba y sentía algo nuevo. Fe. En una ladera encontró huellas recientes. No de animales, de humanos. Las siguió con cautela. Escuchó tambores lejanos como latidos. El viento traía cantos en una lengua que no comprendía, pero que hacía vibrar el suelo. Isabela se detuvo. A lo lejos, entre la bruma de la mañana, vio una figura parada sobre una piedra. Era un hombre con arco en la espalda, el torso descubierto y pintura blanca en el rostro. La observó en silencio. Luego levantó una mano, no en amenaza, en saludo. Isabela apretó a Iyari contra el pecho y dio un paso adelante. El hombre no habló. Su presencia bastaba. Tenía el cuerpo marcado por cicatrices y la mirada firme de quien ha vivido más guerras que inviernos. Observó a Isabela con intensidad, como si leyera más allá de su piel, más allá del cansancio que arrastraba.
Luego hizo un gesto breve con la cabeza y dio media vuelta. Caminó hacia un sendero oculto entre las rocas. Isabela dudó, pero Illari, aún en brazos, levantó una mano hacia el desconocido. Ella lo interpretó como una señal. Lo siguió. Caminaron por horas. Subieron pendientes, cruzaron un arroyo de agua clara, rodearon riscos estrechos. Finalmente, llegaron a un claro oculto entre peñascos, donde se alzaban varias viviendas de barro y ramas dispuestas en círculo. Era un oasis secreto, un hogar imposible en medio de la nada. Los primeros en salir fueron niños, luego mujeres, luego hombres con arcos. La sorpresa se mezcló con desconfianza. Murmullos en una lengua que Isabela no comprendía llenaron el aire. Ella sintió la presión de tantas miradas sobre su piel, pero no retrocedió. El hombre que la había guiado levantó la voz. Pronunció un nombre, Tenoch, y entonces él apareció, el mismo apache de la plaza, el mismo que había puesto a Illari en sus brazos. No se inmutó. Caminó hasta ella, la miró con los ojos de piedra. No dijo, gracias. No pidió perdón. Solo la observó. Isabela, temblando, sostuvo su mirada. ¿Por qué?, preguntó con voz firme. Tenoch bajó la vista hacia el niño. Porque tú lo tomaste, no lo soltaste. Eso es más de lo que muchos harían. Ella no entendía del todo, pero tampoco se sentía débil. Ya no. Los ancianos del consejo fueron llamados. Se reunieron en círculo alrededor del fuego central. Uno de ellos, de rostro arrugado y ojos nublados, preguntó a Tenoch por qué había roto la tradición. Ese niño debía ser entregado a los espíritus del viento. La profecía fue clara. Nacería bajo mal presagio. Su vida traería guerra y división. Tenoch no respondió de inmediato. Luego dijo, lo vi en brazos de ella. No vi muerte, vi otra cosa. El anciano negó con la cabeza. Otro habló, una mestiza, una mujer sin clan. ¿Qué puede saber ella de nuestros caminos? Isabela alzó la voz. No sé sus caminos, pero conozco el dolor, la pérdida, y sé lo que es tener los brazos vacíos. Un silencio tenso se instaló. El consejo deliberó en su lengua ancestral. Finalmente se dictó la decisión. Ella podría quedarse. Por ahora, sería observada. No sería parte, no sería aceptada, pero tampoco sería rechazada. Le asignaron un lugar en las cuevas más lejanas. Le dieron cobijas raídas, un cuenco de barro y un poco de maíz seco. Isabela agradeció sin palabras. Esa noche, abrazada a Illari, sintió que algo había cambiado. Ya no estaba huyendo. Ahora estaba resistiendo. Con el paso de los días aprendió a encender fuego con piedra y rama seca. Aprendió a moler maíz con piedra y a recolectar raíces comestibles. Observaba a las mujeres cazar serpientes, recolectar semillas, curar heridas con barro y hojas. No pedía ayuda, hacía. Algunos niños se le acercaban con curiosidad, otros la evitaban. Las mujeres mayores la miraban con dureza. Pero Illari se había convertido en un lazo invisible. Donde ella iba, él iba. Y su presencia despertaba preguntas, dudas, viejas heridas. Una mañana, mientras recogía agua del manantial, una joven se le acercó. Se llamaba Yuma. Tenía su misma edad, pero los ojos llenos de sabiduría y rabia. No deberían haberte dejado entrar, dijo sin rodeos. No pedí entrar, respondió Isabela. Solo protegerlo. Yuma señaló a Illari, dormido contra su pecho. Ese niño no debía vivir. Isabela apretó los dientes. Pero vive, y yo también. Yuma se alejó sin más, pero desde ese día la observó con más atención. Con el tiempo, supo más sobre la profecía. Un anciano que simpatizaba con ella le contó que, según los sueños del chamán, un niño nacido con la luna negra y marcado por el rayo traería división entre los clanes, y su existencia abriría las puertas al fuego enemigo. Por eso el consejo había decidido sacrificarlo. Pero Tenoch, su padre, se negó. ¿Su padre?, susurró Isabela. El anciano asintió. No quiso verlo morir. Lo llevó lejos. Esperaba que el destino se rompiera. Isabela sintió que el mundo giraba bajo sus pies. Illari era hijo de Tenoch. Eso explicaba su gesto, su silencio, su ausencia de culpa. No lo abandonó, lo entregó, no a ella, al mundo. Al anochecer, miró a Tenoch desde lejos.
Él no se acercó, no la miró, pero ambos sabían que había algo más que los unía, algo más profundo que el miedo, más fuerte que la tradición, y ese lazo tenía nombre. Los días se transformaron en semanas, el sol dictaba el ritmo del trabajo y la luna marcaba el compás de los sueños. Isabela ya no era una extraña silenciosa al borde de la aldea, su sombra era conocida, sus pasos eran vigilados, pero su presencia ya no era ajena. Aprendió a moverse como ellos, a callar como ellos, a resistir como ellos. Las mujeres le enseñaron a hilar con fibras de maguey, a teñir con raíces, a coser sobre piedras calientes. Isabela escuchaba más de lo que hablaba. No quería imponer nada, quería entender. Cada gesto, cada herramienta, cada palabra en lengua apache era una ventana abierta a un mundo que nunca imaginó. Con Iyari a cuestas, recogía leña, pelaba nopales, tejía cordeles. El niño crecía fuerte, gateaba sobre la tierra sin miedo, imitaba sonidos de animales, buscaba siempre la mirada de Tenoch, aunque él no se acercaba. Solo lo observaba desde lejos, como quien cuida una herida sin tocarla. Una noche Yuma se sentó a su lado sin aviso. Le entregó una piedra lisa con un símbolo tallado, 2 líneas cruzadas por una espiral. Significa paso, transición, explicó. Eso eres tú. Isabela giró la piedra entre sus dedos. ¿Y tú qué crees que va a pasar? Yuma no respondió. Solo dijo, el fuego aún no ha llegado. La tensión en la aldea era sutil pero constante. Algunos guerreros entrenaban en silencio. Se reforzaban los límites con señales de humo. Nadie decía nada, pero todos sabían que el mundo afuera se acercaba como una tormenta muda. Una tarde, mientras recogía raíces junto a Yuma, escucharon disparos lejanos. 3. Luego silencio. Luego uno más. Ambas se miraron. No hacía falta hablar. El peligro estaba cada vez más cerca. Esa noche, Tenoch se acercó por fin. Se paró frente a Isabela sin saludar. Miró a Iyari, que dormía en una manta junto al fuego. ¿Sabes usar un cuchillo?, preguntó. Lo suficiente para no morir, respondió ella. Tenoch arrojó una navaja de piedra a sus pies. Entonces, empieza a aprender a matar. Desde el día siguiente, Isabela entrenó con los jóvenes. Al principio la miraban con burla, pero su determinación no tenía fisuras. Aprendió a lanzar piedras, a usar la navaja, a moverse sin hacer ruido. Se caía, se levantaba, repetía. Tenoch era un maestro exigente. No explicaba 2 veces, no mostraba piedad, pero tampoco mentía. Cuando Isabela hizo sangrar a uno de los aprendices en una práctica, él solo dijo, «Ya no eres un estorbo». Entre ellos había una distancia rara, respeto, pero también algo más. Algo que ninguno nombraba. Una noche, mientras compartían el mismo fuego, él le habló sin mirarla. Yo no creía en nada, ni en dioses ni en profecías, pero cuando vi a mi hijo en tus brazos, sentí que el mundo podía girar distinto. Isabela no respondió. Le bastó con saber que lo había sentido también. Las noches traían sueños extraños, imágenes de fuego, de agua, de gritos antiguos. Isabela veía a Iyari caminar entre 2 mundos, uno de piedra y otro de humo. Escuchaba voces en una lengua que aún no comprendía, pero que parecía estar tatuada en su sangre. Una madrugada se despertó sobresaltada. Iyari dormía tranquilo. Afuera, el viento traía un olor a humo real. Se levantó de inmediato y salió de la cueva. Los centinelas también lo habían olido. Fuego, pero no suyo. Fuego del sur. El consejo se reunió. No había certezas. Tal vez eran rancheros quemando campos, tal vez soldados preparando el terreno. Pero lo que antes era duda, ahora era amenaza. Isabela se ofreció como vigía. Nadie lo esperaba. Algunos se opusieron. El chamán dijo que no era su deber, que debía proteger al niño. Pero Tenoch intervino. Ella ya eligió, y eligió quedarse. Nadie discutió. Desde lo alto de una peña, Isabela observaba los caminos. Veía huellas frescas, caballos, polvo. Los soldados no estaban lejos. Un día, mientras volvía a la aldea, encontró una figura caída en el sendero. Era un joven herido, con uniforme rasgado y mirada extraviada. No era apache, no era mestizo, era mexicano, pero no portaba arma. Tenía el brazo quebrado
y el pecho abierto por una lanza. Isabela dudó. Luego lo cargó hasta la aldea. El consejo se dividió. Algunos querían matarlo, otros querían saber. El joven apenas podía hablar. Dijo solo una palabra antes de desmayarse: exterminio. Esa palabra rebotó como piedra en el corazón de todos. Isabela se acercó a Illari esa noche. Lo abrazó con fuerza. No te dejaré, pase lo que pase. No lo permitiré, porque ahora más que nunca sabía lo que significaba ser madre entre guerreros. El joven no despertó hasta la mañana siguiente. Su cuerpo temblaba por la fiebre, pero sus ojos ya no estaban perdidos. Isabela le ofreció agua. Él la bebió como si fuera oro. Luego habló entrecortado, con voz ronca y llena de miedo. Vienen muchos del sur, queman todo. Dicen que los apaches son demonios. Las palabras cayeron como piedras en el círculo del consejo. Algunos lo miraban con odio, otros con resignación. Ya lo sabían, pero ahora lo tenían confirmado. ¿Cuántos?, preguntó Tenoch. 2, 3 centenares. Rifles, caballos, cañones. Buscan limpiar la sierra. El anciano más viejo golpeó el suelo con su bastón. Lo dijimos. El niño trajo el fuego. Isabela se puso de pie. Él no trajo nada. Es el miedo de ustedes el que lo atrae. Las voces se elevaron. La comunidad estaba dividida. Algunos querían huir de inmediato. Otros, pelear. El consejo no lograba decidir. El joven soldado, cada vez más débil, dijo antes de desmayarse otra vez: no quieren capturar, quieren borrar. La noticia se esparció como incendio entre ramas secas. Mujeres comenzaron a empacar. Hombres afilaron cuchillos. Ancianos rezaron en lenguas antiguas. El silencio de la comunidad ahora estaba lleno de sonidos urgentes. El aire olía a despedida o a resistencia. Esa noche Isabela pensó en escapar, cargar a Illari, cruzar las montañas, buscar otra vida. Ya lo había hecho antes. Sabía cómo sobrevivir, pero ahora algo la detenía. No podía huir sabiendo lo que venía. No podía mirar a Yuma, a Tenoch, a los niños, y dar la espalda. Ya no era una visitante, ya no era solo madre, era parte. Se acercó al fuego del consejo, habló con voz firme: yo me quedo. Si muero, muero aquí, pero no sola. Yuma fue la primera en asentir. Tampoco huiré. Tenoch miró a Isabela por largo rato. Luego dijo: entonces peleamos. Comenzaron los preparativos. No era una guerra de ejércitos iguales, era una defensa del corazón. Cavaron zanjas, ocultaron trampas, entrenaron a los niños para correr y esconderse. Las mujeres escondieron semillas, agua, medicina. Todos tenían una función. Nadie dormía. Illari sentía la tensión, pero no lloraba. Permanecía junto a su madre, observando, como si supiera que algo grande estaba por pasar. Algunos proponían entregar al niño, convencer a los soldados de que no había amenaza, pero nadie tenía el valor de decirlo en voz alta frente a Isabela. El niño ya no era una leyenda, era carne, era vida. Una tarde, mientras se preparaban, una figura se aproximó por el sendero oeste. Era un joven apache, que había abandonado el poblado meses atrás, resentido por las decisiones del consejo. Venía montado en un caballo ajeno. Sus ropas eran militares, su mirada torva. Tenoch lo interceptó. ¿Qué haces aquí? El joven sonrió con cinismo. Ellos ofrecen perdón, tierras, paz, solo quieren al niño. El consejo lo rodeó. Los cuchillos brillaban, pero él no mostraba miedo. Les dije dónde estaban. Vienen en 2 días. Si entregan al niño, todo termina. Si no... Yuma se adelantó. Le escupió los pies. Entonces muere con ellos. El joven dio media vuelta. Ya no son leyendas, solo piedras viejas. Yo elegí vivir. Lo dejaron ir. No podían perder tiempo con traidores. Tenían que decidir, huir o resistir. Isabela sostuvo a Illari con fuerza. No lo tendrán, no ahora, no nunca. El consejo se quebró. Unos pocos empacaron sus cosas en silencio y se marcharon de noche. El resto, los que quedaron, hicieron un juramento alrededor del fuego. No por venganza, no por odio, por los que vendrán. Tenoch entregó a Isabela una lanza corta. Cuando llegue el momento, no dudes. El que duda, muere. Ella la sostuvo con manos firmes. Ya no era una mujer que pedía pan.
Era madre, era guardiana. En la madrugada siguiente los vigías dieron la señal. Humo al sur. El ejército venía. Isabela besó a Illari en la frente. Si algo me pasa, corre. Sigue tu nombre. No olvides. Yuma le entregó una bolsa con raíces medicinales. Si cae alguien, lucha por el que quede. El cielo era gris. La tierra temblaba con el retumbar de cascos. El fin se acercaba, pero nadie huyó. El primer disparo no vino del enemigo. Fue un grito agudo del cielo, un halcón cruzando sobre la aldea como si anunciara el inicio. Luego, el estruendo. El ataque comenzó al amanecer. Los soldados llegaron con fuego, caballos y metralla. Disparaban sin aviso, quemaban sin preguntar. Las casas de ramas ardían rápido. El humo era un nuevo cielo, gritos, carreras, caos, pero no hubo pánico. La comunidad ya estaba lista. Los guerreros resistieron con lanzas, piedras, trampas ocultas. No buscaban ganar, solo querían frenar el avance, ganar minutos, salvar a los suyos. Las mujeres guiaban a los niños por túneles y salidas secretas. Cada rincón se convertía en trinchera. Isabela luchaba con la lanza en mano, los pies firmes sobre la tierra. No era una combatiente experta, pero su voluntad era inquebrantable. Golpeó a un soldado que intentaba entrar por una grieta. Lo hizo caer. El sonido de su cuerpo al romperse contra las rocas fue brutal. No tuvo tiempo de pensar. Otro vino detrás. Lo hirió en el brazo, lo empujó. Siguió peleando. Illari estaba escondido entre mantas, en una hendidura de piedra, con otros 2 niños. Su mirada no era de terror. Era de algo antiguo, como si comprendiera que todo eso tenía un sentido. En medio del combate, un grito hizo que Isabela girara la cabeza. Tenoch estaba rodeado. Había abatido a 3 soldados, pero sangraba del costado. Sus piernas flaqueaban. Uno de los soldados lo apuntó a quemarropa. Isabela corrió sin pensar. Atravesó el humo, esquivó fuego, saltó sobre un cuerpo. Llamó su nombre. ¡Tenoch! Él la vio. Intentó hablar. El disparo sonó. Cayó de rodillas. Isabela lanzó su lanza. Atravesó el cuello del soldado. Corrió hasta Tenoch. Lo sostuvo entre sus brazos. Sangraba mucho. Demasiado. Tenoch, aguanta, no me dejes, no ahora. Él respiraba con dificultad. Le tomó la mano. Le habló en voz baja, con palabras que parecían piedras antiguas. Illari, escúchame. No es solo mío. Su madre. Era blanca. Como tú. Fue mi amor prohibido. Su nacimiento debía unir lo que siempre estuvo roto. Isabela lo miró, sin comprender del todo. ¿Por eso lo dejaste? No, lo entregué, porque el fuego no puede arder solo. Necesita raíces. Y tú eres tierra. Él lo supo antes que yo. El fuego crepitaba cerca. Las casas ardían. El cielo era ceniza. Prométeme, dijo Tenoch, protégelo. Enséñale a no odiar, que no repita esta guerra. Isabela lo abrazó. Te lo juro, por todo lo que soy. Tenoch cerró los ojos. Su cuerpo se aflojó. Su alma quizás se fundió con el humo. No había tiempo para llorar. El combate seguía. Isabela le cerró los ojos con los dedos. Se levantó. Sangraba de un brazo. Tenía ceniza en el rostro, pero sus ojos ardían. Corrió hacia la cueva donde estaba Illari. Sacó a los niños. Les gritó que siguieran el plan, subir por el desfiladero, buscar la salida del norte. Y ella los guió. La montaña temblaba con cada explosión. Los soldados estaban adentro, saqueando, gritando órdenes, pero no los siguieron aún. El paso era estrecho, aún había tiempo. Llegaron a una zona alta. Desde allí podían ver la aldea entera arder. Todo era fuego, todo era pérdida. Uno de los niños lloró. Illari le tomó la mano. Murmuró algo en lengua apache. El otro niño se calmó. Isabela lo vio. Sintió algo quebrarse por dentro. Y también algo nacer. Ese niño no era igual a nadie. Era más. Descansaron unos minutos. Luego siguieron. El humo ya subía por los árboles. Pronto vendrían tras ellos. Pero aún tenían camino. Isabela sintió que las piernas le fallaban. Cada paso era un esfuerzo, pero su promesa ardía dentro. Al llegar a una quebrada más segura, uno de los vigías les salió al paso. Era Yuma. Iba herida, pero viva. Los demás resistieron lo que pudieron. Muchos cayeron, pero varios escaparon por el lado este.
Se abrazaron sin palabras. Ya no había reproches, solo supervivencia. Isabela miró a Illari. Él la observaba serio. Luego le tocó la mejilla manchada de sangre. Ella le sonrió, rota pero en pie. No hemos terminado. Aún no. La montaña ardía a sus espaldas. El fuego avanzaba lento, como un monstruo hambriento. Pero Isabela no se detenía. Llevaba a Illari en brazos, los pies ensangrentados, la garganta seca. Detrás de ella venían 3 niños más y Yuma, cojeando con el rostro manchado de hollín. Durante horas caminaron entre rocas, cactus y arbustos bajos. El sol ya se alzaba sobre el horizonte. No había tiempo para descanso. Cada sombra podía ocultar enemigos. Cada ruido podía anunciar un final. Cuando el terreno comenzó a descender, vieron a lo lejos un grupo de figuras. Isabela se tensó, pero Yuma sonrió débilmente. «Son nuestras, mujeres de la tribu del río». Las figuras se acercaron con cautela. Eran 5 mujeres, todas con miradas duras, pero manos dispuestas. Una de ellas, de trenzas plateadas y cicatrices viejas, se acercó a Isabela. «Eres la que vino con el niño del corazón marcado». Isabela asintió. «Venimos de las montañas». Todo se perdió. Las mujeres no hicieron preguntas. Las guiaron por un sendero oculto, entre arbustos espinosos, hasta un cañón estrecho donde el sol apenas tocaba el suelo. Allí, entre muros de piedra rojiza, había una cueva amplia con mantas, comida y agua. Un refugio. Por primera vez en días, Isabela soltó el llanto. Lloró en silencio mientras las mujeres curaban sus heridas y daban de beber a los niños. Yuma se sentó a su lado. No hablaban. No hacía falta. Esa noche, frente al fuego, la mujer de trenzas habló. «Nosotras también huimos, de otro ataque, de otra guerra. Hace años. Somos las que quedaron, las que recuerdan». Isabela la miró con ojos cansados. «¿Y ahora? ¿Qué sigue?». La mujer señaló a Illari, que dormía con la cabeza sobre el regazo de Yuma. «Él, eso sigue». Isabela cerró los ojos. Todo el cuerpo le dolía, pero dentro de su pecho algo resistía. Algo no se apagaba. Los días pasaron. En el refugio, el grupo se organizó. Las mujeres enseñaron a los niños a recolectar frutos, a reconocer hierbas, a trenzar sogas. No hablaban del pasado, solo del presente. Isabela ayudaba en todo. Cuidaba de Illari, curaba heridas, cocinaba, pero no sonreía. No aún. Yuma sanaba lento. Su pierna seguía débil, pero sus manos eran firmes. Enseñó a Isabela a trazar mapas en la tierra, a leer estrellas. «No podemos quedarnos para siempre. Este lugar es sagrado, pero no es hogar». Una noche, cuando la luna estaba alta, Isabela salió sola. Caminó hasta una roca plana y se sentó. El silencio era espeso. Pensó en Tenoch, en su rostro al morir, en sus palabras. «Protégelo. Él cambiará el destino». ¿Y si no podía? ¿Y si todo había sido en vano? Cerró los ojos, sintió una brisa tibia, y entonces lo vio. Tenoch, de pie entre sombras, con una sonrisa leve, no dijo nada, solo asintió. Al despertar, sintió algo distinto. El aire era más liviano, el sol más suave. Illari la miró y le acarició la mejilla. «Mamá». Isabela lo abrazó con fuerza. No necesitaba más señales. Decidieron moverse, cruzar al norte. Las mujeres conocían una antigua misión abandonada, cerca del río seco, un lugar que nadie buscaba, un punto sin nombre en el mapa. Allí podrían comenzar de nuevo. La travesía fue larga. 10 días caminando entre riscos y planicies. A veces encontraban restos de aldeas quemadas, a veces animales muertos, pero nunca humanos. Era como si el mundo se hubiera vaciado. Cuando por fin llegaron, la misión era apenas ruinas, paredes sin techo, un campanario partido, un pozo seco, pero tenía agua cerca, y sombra, y espacio. Isabela miró alrededor. «Aquí será». Las mujeres limpiaron, levantaron techos con ramas, cavaron el pozo, encendieron fogatas. Los niños corrieron sin miedo por primera vez desde la guerra. Illari reía. Su risa llenaba el aire. Una noche, ya instalados, Isabela reunió a todos. «Esto no es un final, es un principio. No tenemos armas, pero tenemos manos. No tenemos templo, pero tenemos historia». Las mujeres asintieron. Yuma le tomó la mano. «¿Cómo lo llamaremos, preguntó una de las niñas.
Isabela miró a Illari, que estaba sentado con una piedra en la mano, tallando con paciencia. Corazón fuerte, ese será nuestro nombre. Y desde entonces, el pequeño refugio olvidado por todos se convirtió en hogar, no de guerreros, no de víctimas, sino de quienes sabían que la raíz más firme nace del suelo más roto. Pasaron los años como el viento sobre las piedras, puliendo sin romper, dejando huellas invisibles. En Corazón Fuerte, la misión renacida, el tiempo no se contaba en días ni en estaciones, sino en cambios profundos. Lo que había comenzado como refugio, ahora era comunidad. Illari creció entre historias y silencios. Tenía 12 años cuando comenzó a caminar solo por el campo, a trepar árboles, a hablar con las aves. Sus ojos oscuros guardaban un brillo extraño, una mezcla de sabiduría antigua y curiosidad inagotable. Aprendía rápido, observaba mejor. Las mujeres lo llamaban el que escucha. Isabela, ahora más serena, enseñaba a los niños a leer y escribir en un cuaderno viejo que alguien había encontrado. También les contaba sobre el mundo de afuera, ese mundo que aún dolía pero que ya no dominaba sus pasos. ¿Por qué huyeron?, preguntó un niño un día. Isabela respiró hondo. No fue huida, fue nacimiento. Algunos nacen del vientre, otros del fuego. Illari, sentado al fondo, anotaba las palabras en su libreta. Las leía una y otra vez hasta memorizarlas. Sentía que cada frase era un eco de algo que aún no comprendía del todo, pero que algún día entendería. Una mañana, mientras recogían semillas cerca del río, vieron venir un grupo de jinetes. Eran 5, no soldados, no enemigos, funcionarios del gobierno. Vestían de limpio, hablaban en voz alta, sonreían demasiado. Buscamos líderes de comunidades no registradas. Estamos censando poblaciones autónomas. Hay que regularizar, establecer la paz, integrar. Isabela los recibió con firmeza. Dijo que eran pocos, que vivían en paz, que no necesitaban intervención. Pero los funcionarios insistieron. Querían saber quién enseñaba, quién dirigía, quién hablaba por todos. Fue Illari quien dio un paso al frente. Yo hablaré. Tenía apenas 12 años, pero su voz no temblaba. Saludó en castellano, luego en lengua apache. Explicó que eran una comunidad libre, formada por sobrevivientes de conflictos que el propio gobierno había causado, que no necesitaban ser reconocidos por aquellos que antes quisieron borrarlos. Los funcionarios se sorprendieron. Uno de ellos murmuró: «Niños no deben hablar así». Isabela sonrió. Entonces no deberían obligarlos a vivir lo que vivieron. Los visitantes tomaron notas, miraron alrededor y se marcharon sin dejar promesas. Esa noche, Isabela se sentó junto al fuego con su hijo. «Fuiste valiente», dijo. «No, fui verdadero», respondió Illari. «Ellos no escuchan. Pero el mundo cambia cuando alguien habla desde el corazón». Desde entonces, Illari fue visto con otros ojos. No solo era el niño que sobrevivió, el heredero del fuego, era el puente entre memorias rotas y futuros posibles. Comenzó a reunir historias, entrevistaba a las ancianas, anotaba los rituales, documentaba las plantas curativas, hacía mapas del territorio, listaba palabras en lengua apache y las traducía. Decía que algún día todo eso sería un libro, para que no vuelvan a silenciarnos. A los 14 años, comenzó a visitar otras comunidades. Iba con Yuma, ahora su mentora, y con 2 jóvenes más. Llevaban noticias, ofrecían ayuda, enseñaban a construir estufas, a purificar agua, a leer. Una tarde, regresó con una carta manchada de polvo. Era de una aldea al otro lado del cerro. Necesitaban ayuda, enfermedades, hambre, abandono. Isabela no dudó. Reunió medicinas, granos, cobijas. Fue con ellos. Caminó 3 días. Al llegar, vio niños desnutridos, ancianos sin atención, mujeres derrotadas. No predicaron, solo hicieron. Sembraron juntos, sanaron heridas, compartieron cuentos. Cuando se fueron, los habitantes lloraron. No de tristeza, de gratitud. «Volveremos», prometió Illari. Esa fue la primera de muchas misiones, cada vez más lejanas, cada vez más necesarias. Illari crecía, no solo en cuerpo, sino en alma. Su nombre ya era conocido entre los pueblos del norte, el niño del corazón fuerte. Algunos lo consideraban sabio, otros símbolo. Él no se llamaba nada. Solo decía:
Soy hijo de lo que quedó en pie. Una noche, ya de regreso, soñó con fuego. No el que destruye, el que guía. En el sueño, caminaba por un sendero de brasas. Al final, una figura lo esperaba. Era Tenoch. Lo miraba con orgullo. Al despertar, fue con Isabela. Quiero hablar en la ciudad. Quiero contar la historia. Toda. Sin miedo. Isabela le tomó la mano. Entonces habla. Pero no por rabia, habla por amor. Él asintió. Hablaré por ti, por él, por todos. Y el eco de su voz comenzó a llegar más lejos de lo que jamás imaginaron. La sala era pequeña, pero los bancos estaban llenos. Era una biblioteca en desuso de la ciudad de Chihuahua, transformada en espacio para escuchar. Hombres de campo, maestros, madres, jóvenes curiosos. Todos esperaban en silencio. En el centro, de pie, con el cabello recogido y los ojos firmes, estaba Illari. Tenía 16 años. En su voz había calma, pero también llama. Comenzó hablando en apache, luego en español. No gritaba, no suplicaba, solo contaba. Habló de San Miguel del Desierto, de los brazos vacíos de una mujer que no pidió más que pan. Habló del niño entregado en silencio, del fuego que arrasó aldeas, del miedo convertido en fuerza. Contó la historia de corazón fuerte, de los que resistieron, de los que sanaron, de los que no buscaban venganza, sino memoria. Dijo que la tierra no olvidaba, que el dolor no podía enterrarse sin justicia. Yo soy hijo del silencio, pero también de la esperanza. Nací del encuentro entre mundos enemigos. Mi sangre no es división, es puente. Hubo lágrimas, aplausos, silencio profundo. Isabela, sentada en la última fila, observaba sin moverse. En su rostro había arrugas, cicatrices, pero también luz. Pensó en aquella plaza, tantos años atrás, en los brazos vacíos, en el niño que ahora hablaba por todos. Al terminar, Illari se acercó a ella. No dijo nada. Solo la abrazó. Pasaron meses. Las palabras de Illari viajaron, se copiaron, se grabaron, se repitieron en radios comunitarias. Lo invitaron a otras ciudades, a escuelas, a congresos. Siempre llevaba consigo su libreta, sus símbolos, sus mapas de raíces. Nunca pidió poder, solo respeto. Los pueblos indígenas comenzaron a usar su nombre como emblema, no como líder, sino como ejemplo. Jóvenes mestizos comenzaron a interesarse por su lengua, maestros a incluir relatos orales en sus clases. Un día, en una comunidad que nunca había visitado, una mujer lo recibió con estas palabras: «Gracias por enseñarnos que no somos ruinas, somos cimientos». Y Illari supo que la profecía no era un castigo, era un aviso, no de destrucción, sino de renacimiento. Cuando cumplió 20 años, regresó solo a las ruinas de San Miguel. El viento seguía silbando entre las piedras, el pozo seguía seco, pero él no lo vio con tristeza. Plantó una semilla junto a la iglesia derruida. «Algún día crecerá», dijo. De regreso a Corazón Fuerte, encontró a Isabela sentada frente al fuego. Sus cabellos eran más grises, sus manos más lentas, pero sus ojos seguían siendo casa. «Ya no soy el niño del principio», dijo él. «Yo tampoco soy la misma que pedía pan, pero nunca dejé de ser tu madre». Se tomaron de las manos. Esa noche, los niños se reunieron alrededor del fuego. Isabela contó la historia una vez más, cómo llegó a la plaza con los brazos vacíos, cómo un apache puso en ellos un destino, cómo el amor puede vencer al miedo. «Y ahora mírenlo», dijo, «camina con su propio nombre, pero nació de mi hambre». Los niños la escuchaban con los ojos abiertos como lunas. Antes de dormir, Illari salió a caminar. Miró las estrellas, sintió una brisa cálida y volvió a escuchar aquella voz lejana ya conocida. «Protégelo, él cambiará el destino». Y sonrió, porque lo había hecho.